Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Yendri Álvarez, soy la coordinadora de mercadeo de Copejudicial y estaré acompañándoles en este espacio y atendiendo las interacciones que vayan teniendo durante el webinar por medio del chat. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio formativo organizado por Copejudicial con el apoyo del Comité de Educación y Bienestar Social. Copejudicial realiza este webinar con el objetivo de facilitar herramientas para mejorar la administración tanto de las finanzas personales como familiares, y está dirigido a todas las personas asociadas a la cooperativa, a Copejudicial, y también al público externo que nos acompaña como parte de nuestro pilar de responsabilidad social empresarial. Gracias por acompañarnos en este webinar denominado Salud Financiera. Les comento que este webinar está siendo grabado y posteriormente se publicará en el canal de YouTube de Copejudicial. Sin más, me permito presentar al facilitador. Él es Eduardo Vargas, es consultor en desarrollo comercial y financiero, máster en administración de empresas con énfasis en mercadeo e informática, cuenta con especialización en herramientas de planificación, negociación y operación. Ha tenido una amplia experiencia en desarrollo de productos y negocios en el sector de consumo masivo para canales mayoristas y food services, y una trayectoria de más de 20 años con transnacionales. Es profesor universitario y capacitador, mentor en programas de emprendimiento en zonas rurales del país, apoyando el desarrollo empresarial de los pequeños empresarios y del sector cooperativo en temas estratégicos. Le doy la más cordial bienvenida a don Eduardo. Gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra y el espacio es suyo. Bienvenido. Muchas gracias, Yendri, por la introducción. Y buenas tardes a todos. Es un gusto poder venir y compartir un momentito con ustedes sobre finanzas saludables, cosas que posiblemente todos podríamos saber. A veces no necesariamente sabemos ciertos detalles y a veces lo sabemos, pero nos cuesta un poquito implementar y aplicar los buenos conceptos. Entonces voy a irles mostrando una presentación y vamos a trabajar sobre esto. Bueno, aquí, bueno, sí, ya ahí veo algunas cámaras y ya puedo verlos a ustedes. Bien, un gusto. Me sentí bien interesante cuando me invitaron. Vamos a hablar sobre este tema y es algo que me fascina. Entonces, quiero iniciar de alguna forma sencilla. Tenía algunas ideas, pero quiero hablarles de mí durante un momentito. Tenía un salario hace algún tiempo que cubría el 80% de los gastos fijos normales del mes. Eso implicaba que salía adelante con un manejo de tarjetas de crédito. ¿Cómo cubría el otro 20? Con un manejo de tarjetas de crédito. Había deuda de la casa, había deuda del carro. Mi hija estaba terminando de estudiar su carrera. Nos gustaba salir de vacaciones y comer los fines de semana fuera de la casa porque hay que desestresarse de todo lo que pasa en la vida. Gracias a Dios, no había enfermedades caras o teníamos algún tema de pensión alimenticia. Esto tenía a mi familia, como a muchas otras en Costa Rica, enfermos financieramente, principalmente porque mi salario llegaba al 80% y yo estaba gastando un 20% más. Cuando salí de la empresa donde trabajaba, decidí usar las prestaciones para cancelar la casa, cancelar el carro y empezar a desarrollar un negocio, que es en el que estamos trabajando en estos momentos, con gastos por la mitad de lo que tenía antes. Cambio totalmente el estilo de vida y trabajando fuerte para buscar ingresos. No soy totalmente libre financiera en este momento, pero estamos al día con todo y viviendo bien, con finanzas saludables. Y ese es justamente el concepto que quiero hablarles hoy. Entonces, más que un tema de una serie de conceptos que les voy a ir transmitiendo es, ya pasé por ahí y se aprende, pero hay que tomar decisiones. Entonces, una de las primeras preguntas que uno podría entender es, ¿por qué quisiera tener finanzas personales saludables? Ah, por tranquilidad. La tranquilidad no tiene precio. Para las otras cosas, dice un comercial por ahí, use crédito, pero la tranquilidad no tiene precio. ¿Por qué quisiera también salud financiera? Salud financiera, porque me da salud mental, me da salud física. La salud mental me da también salud física. Baja el estrés de la familia. Se puede ir a comer fuera o de vacaciones o comprar una televisión nueva. Excelente. Si no se pone en riesgo ninguna otra situación.
no pasa nada. Si se puede, bien. Si no, no pasa nada. Es cambiar el estilo de vida y de las prioridades. Y va muy de la mano por ahí. ¿Por qué tienen que ser saludables mis finanzas? Porque eso le da salud también a mi vida y a mi familia. Es esa tranquilidad la que estamos buscando. Entonces, cuando de dinero se trata, muchas veces cometemos el error a la hora de administrar y manejar nuestro dinero, lo que nos ocasiona terribles consecuencias que pueden verse reflejadas en una inminente crisis financiera. Esto pasa en las finanzas personales, en las finanzas empresariales, en las finanzas estatales de los gobiernos. Pasa en cualquier momento y en todas estas áreas. Han visto empresas donde el abuelo trabajó como loco, hizo capital, montó una empresa, luego vino el padre, hijo del abuelo, y logró llevar la empresa a un nivel de corporación, crecimiento fuerte, grandes capitales. Pero vienen los hijos y los nietos y se dedican a llevar una vida de ricos, viajes, yates, carros caros. Pierden el foco de cuidar el capital. Las empresas caen. Y he visto varios ejemplos de eso. Pueden entender por qué Bill Gates, que ustedes lo conocen, o Warren Buffett, que ustedes creo que también han oído al respecto, es un empresario impresionante, o Carrie Walton, una de las nietas de Sam Walton, dueño de Walmart. Él era el dueño, ahora son los hijos y ahora están los nietos. Y ellos dicen que no les dejarán nada a los hijos, sino una excelente educación. ¿Pueden entender eso? Algunos dirán, qué agarrado, qué forma tan egoísta de pensar. Pero en el fondo tiene todo el sentido de gente que es sabia en este tema de finanzas. Quieren que sus hijos aprendan a generar y administrar capital, a desarrollar empresas, como aprendió él iniciando en una cochera de la casa, el caso de Bill Gates. En uno de sus libros, que es lo que justamente dice ahí en el texto, el propietario de Berkshire Hathaway, que es justamente Warren Buffett, subrayó que después de observar muchas familias súper ricas, esta es mi recomendación, dice él. Deje a los niños lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que no hagan nada. En ese sentido, sus hijos adultos se dedican ya a la filantropía, a la música, al medio ambiente y hasta a la política. Es importante educar a nuestros hijos, crear hombres fuertes en el sentido de la lucha de la vida. Y me encanta un video que está por acá, que voy a compartirles. Voy a dejar de compartir un momento y voy a compartirles este video. Creo que no tiene sonido, pero ustedes van a ir leyendo el texto. De todas formas, se le está hablando en inglés, entonces discúlpenme por el sonido. Este señor dice esto. Y eso es así como cuando escuchas y ves eso, es como un wow. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean a veces tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres que son más débiles, porque las cosas salen fáciles y los hombres débiles crean tiempos difíciles nuevamente. Él dice que en este momento tiene grandes comodidades, pero que muy posiblemente su nieto va a caminar de nuevo o su bisnieto. Entonces,
Es parte de lo que están enseñándonos también estos otros pensadores millonarios, que en el fondo nosotros tenemos que aprender. ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Cómo me estoy comportando? Y es lo que quiero empezar a trabajar con ustedes con esos otros conceptos. Mucho dinero, despilfarramos, hay que ejecutar el presupuesto como sea. Tengo un amigo que produce granito. Granito es caro, es para tener las mejores cocinas o en los baños de las casas, que casi es un lujo. Lo llamaron de una escuela unidocente en una región alejada del país y no habían podido construir un aula adicional que necesitaban en la organización. Al final, el director de la escuela le pide a mi amigo que le ponga los baños a los niños y la cocina con un sobre de granito del mejor calibre, porque ocupaba ejecutar el presupuesto. Se cobraron algunos millones por esto. ¿Usted conoce otros casos de empresas constructoras de carreteras o conoce casos de alquileres de edificio? Y hay muchas historias en los gobiernos y en las empresas, pero no hablemos de eso. Lo que estamos viendo es cómo no despilfarramos presupuesto. Y hablemos justamente de finanzas personales para ver cómo lo hacemos. Si usted no administra sus bienes, sus finanzas, está desperdiciando. Entiéndase finanzas del Estado o entiéndase empresas. Y entra en crisis. También puede quebrar empresas y podría llevar a la pobreza a su familia, perder su casa, carro, salud. Pasa, ha pasado. Entonces, cuando hablamos de gastar más de lo que ganamos, nos referimos a la conducta exagerada y de descontrol de las finanzas personales, que se denomina un síndrome de desorden financiero y que se centra en el gasto del dinero compulsivo que realiza una persona sin considerar sus ingresos ni el futuro, recurriendo en muchos casos a créditos. Por eso les voy a hablar de algunos puntos que se deben desarrollar para que tengamos finanzas personales saludables. Uno, gastar menos de lo que gasta, definitivamente. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llama cuando gasta más de lo que se gana? Un desorden financiero. Pero entonces, gastar menos de lo que se gasta. Ok. ¿Por qué gasto tanto dinero? Y aquí pongo algunas cosas. Existen diversos factores y hábitos que pueden estar afectando sus finanzas y la forma como administra sus ingresos, entre los cuales se encuentran cosas como estas. Vaya chequeando cada una de estas cosas que pone y usted puede decir, check, lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Nos pasa a muchos o nos ha pasado. ¿Por qué gasto más dinero? Por no saber diferenciar entre gustos y necesidades prioritarias. Me gusta esto, pero no es prioridad. No lo gaste, no lo compre, no lo necesita. No tener objetivos claros y planes a futuro. Si estoy tratando de ahorrar y tengo un objetivo de que mis hijos vayan a la universidad, sé que necesito dentro de 2, 3 o 4 años un monto importante. Necesito un objetivo para no gastar. Hacer mal uso de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no son malas. Hay gente que les tiene pavor. Si no las quiere usar, no las use. No hay problema. Pero si las usa, úselas bien. Y ese es parte del gran problema. Ser susceptible a la compra compulsiva. Gastar más de lo que se gana. Es mucho de lo que estamos hablando. Tener deudas cíclicas en las que solo se pagan intereses y seguimos pagando intereses y nunca le damos al capital. No tener un presupuesto de ingresos y gastos. Eso es bien complejo y vamos a hablar un poquitito de todos esos detalles. Usted sabe hacerlo, cada una de esas cosas, pero a veces no lo hacemos. Y si lo hace, no lo ejecuta. Hace un buen presupuesto, pero no lo ejecuta. Usted va al médico y él le dice que tiene el colesterol y los triglicéridos altos y que tiene que variar la dieta. Lo logra durante la primera semana y luego lo deja. Paga gimnasio anual porque le sale más barato y lo deja en marzo. Compra bicicleta para empezar a hacer ejercicios, los tenis especiales para caminar y hacer senderismo y máquina de hacer ejercicio. Y luego, ¿por qué no continúa? Usualmente se llama por disciplina. La salud física no lo logro por disciplina y la salud financiera no lo logro por disciplina. Es la misma cosa.
Y aquí no estoy diciéndoles a todos, son unos indisciplinados. No, nos pasa a todos. Nos pasó a algunos. Usted se da cuenta de que está en un problema financiero. Le debe mucho al banco, a tarjetas de crédito. Y va donde un asesor financiero o va a conversar con el banco para arreglar un pago. Si no tiene disciplina, pasará lo mismo después de que trate de hacer el arreglo que sucedió con los ejercicios y usted va a seguir gastando. El problema es que si no arregla el colesterol y los triglicéridos, esto se puede convertir en diabetes. ¿Sabe cuánta gente padece de diabetes en Costa Rica? El 15% de la población costarricense mayor de 20 años, ni siquiera los más adultos. Muchos jóvenes hoy están teniendo diabetes, según la última encuesta de riesgo cardiovascular realizada por la Caja. Esta estadística es muy alta, pero para el mismo caso de deudas, el 80% de personas en Costa Rica están endeudadas. Esos números son del 2020 y es muy alto. ¿Quiere ser libre del colesterol y de los triglicéridos? Tome acciones, sea disciplinado. ¿Quiere ser libre financieramente? Tome acciones, sea disciplinado. Es lo mismo y por eso es importante conocer para tomar decisiones. Vean, ¿cómo hacer un presupuesto? La parte más importante que ayuda en este proceso. Sus gastos no pueden ser mayor a sus ingresos. A mí me pasaba, tenía gastos del 120%. El 80% de mi salario apenas me cubría. El problema es que algunas personas no saben cuántos son sus gastos y ahí sí estamos en un grave problema. ¿Le ha pasado que coloca 5,000, 10,000, 20,000 colones en su billetera y cuando se da cuenta no hay? ¿En qué los gasté? No hay. Y pasa igual con las tarjetas de crédito o débito. Establezca un presupuesto y sea disciplinado para cumplirlo. Sus ingresos no, deben dar para cubrir el gasto y ahorrar además. ¿Y para qué ahorrar? Gastos médicos, vacaciones, educación. Vamos a ver temas de cómo ahorrar ahora. Defina todos los ingresos que tiene. Presupueste todos los gastos. Si los gastos son mayores, no hay más. Vaya, reduzca los gastos. Y si los ingresos son mayores, gastemos más. No. Ahorre. No gaste más. Hay un estado de resultados que yo tengo que revisar de unas empresas, pero también aplica para mí. Esos son mis ingresos, esos son mis gastos, ¿cuánto queda? Es así de sencillo. Un presupuesto en una familia refleja si hay capacidad de ahorro, capacidad de comprar o de invertir. ¿Cuál es la última recomendación que pudo hacer en una casa sin un préstamo? La última remodelación que usted pudo desarrollar sin un préstamo. ¿Cuáles fue las últimas vacaciones que pudieron tomar usted y su familia sin usar la tarjeta de crédito? A veces dice, no, no, ninguna, ya hay que usar tarjeta de crédito. Para hacer una remodelación hay que pedir prestado. Gastar dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le interesamos. Esto es muy común y es terrible en el latino. En el americano y el europeo no pasa tanto. Esto tiene a la gente en los malls, en las ferias de autos, pero también en los aeropuertos, en los restaurantes llenos, hoteles llenos. No es que no haga viajes ni vacaciones, es que no los haga con un préstamo o una tarjeta de crédito. Siempre me hacía gracia, estuve muchos años trabajando con Walmart y hacíamos el famoso día más barato del año. Al principio se programaba para los primeros días de diciembre, después de que viniera el aguinaldo. Después se programaba como para mediados de noviembre, asegurando que ya estuviera el aguinaldo. Pero en un momento dado lo adelantamos estratégicamente y empezamos a colocarlo casi que en octubre, principios de noviembre. Y la gente decía, pero la gente no tiene plata todavía. El evento era un éxito, porque la gente compraba con tarjetas de crédito, todo. Entonces, cuide esa parte básicamente. Miren, ¿cómo se debe gastar el salario? El salario se debe gastar de forma cuidadosa e inteligente, destinando, en el mejor de los casos, y usted vaya haciendo sus numeritos y apunte por ahí, de lo que usted gana, el 50% debería ir a gastos básicos
y gastos prioritarios como la hipoteca, algunas facturas que tiene, la alimentación, pagos de servicios, agua, luz, teléfono, los colegios de sus hijos. Eso debería estar en el 50%. Para algunos está en el 80, otros están en el 100 y otros están en el 120, como me pasaba a mí. Mientras que si usted gana el 50% para esos gastos básicos, el 30% debe ser gastado en necesidades personales, de ocio y entretenimiento. Entonces ahí sí, vamos de vacaciones, necesito un relax este fin de semana, te invito a cenar, etcétera. 30% es un buen presupuesto, dejando el 20% restante como ahorro para necesidades futuras. ¿Qué son esas? Emergencias, imprevistos, inversiones a largo plazo. Si usted está dentro de este esquema y todo lo que usted gana se puede distribuir de esta forma, se puede considerar que usted es saludable financieramente. Si no, empiece a hacer ajustes. Y entonces sí, ¿cómo gastar menos? Ok, aquí algunos puntos. 8 claves para que no malgaste el dinero. Y mientras sigo hablando, es importante si usted puede ir tomando apuntes. Ok. Escriba. Evite las compras impulsivas. Evite en la medida de lo posible usar la tarjeta de crédito. Administrelas. Usted entiende lo que es compras compulsivas. Es que yo toda la vida quise tener esto y ahora está aquí barato, con una promoción al 50%, al 30%. Eso es una compra impulsiva. ¿Qué? Yo conozco de eso y le puedo decir cómo generar en usted el deseo de comprarlo. Trabajé en eso. Evite en la medida de lo posible utilizar tarjetas de crédito. En la medida de lo posible. Las necesitamos en algunas otras cosas. Analice sus gastos de transporte. ¿Cuánto está gastando usted en gasolina? Es un gasto muy alto que hay en nuestro país. En la medida de lo posible, comer en casa. En la medida de lo posible. Si no, si se puede salir de restaurante, es importante, hágalo. Elija bien los servicios de pago. Optimice el carrito de compra en su supermercado. No eche lo que no necesita. Estoy hablando de cosas que pueden ser radicales. La salud financiera implica ser radical en ciertas cosas y definitivamente rentabilice su ahorro. Mire, yo estoy ahorrando, ya lo logramos, estamos ahorrando el 5, el 10, el 20%. No es guardar el dinero, rentabilícelo. Y ahora vamos a hablar de esto. Se llama invertir, con el objetivo de que usted ahorre 100, pero cuando llego a recoger los 100, hay 110 o 120. ¿Qué significa entonces vivir con menos de lo que se gasta? En la práctica significa que tus gastos deben ser menores que tus ingresos. No hay otra cosa más sencilla que decir eso. El costo total de tus necesidades, gastos básicos, los lujos, gastos personales, siempre debería ser menor que lo que usted gana mensualmente. ¿Y cómo se llama una persona que no quiere gastar? ¿Le diríamos tacaño? El concepto suele aplicarse a quienes no desean gastar su dinero. El tacaño opta por no incurrir en gastos o inversiones, incluso resignado por su propia comodidad. Hay momentos donde no es un tema de ser tacaño, es ser inteligente financieramente. ¿Cómo lo lograron Warren Buffett, la gente de Walmart o Bill Gates? ¿Y por qué ellos piensan de la forma que están pensando en este momento? ¿Son tacaños? Son inteligentes. Mire esto, ahorre para estos temas. Cualquiera de esas variables usted las va a ocupar en cualquier momento. Usted necesita tener dinero guardado. No permita que le pasen cosas complicadas. 2. Use el crédito para sumar, no para restar. Vean, siempre hemos hablado en este espacio de que el crédito no es bueno ni es malo en sí mismo. Es simplemente una herramienta que nos puede ayudar si la sabemos utilizar, pero también que mal usada puede ser muy peligrosa y elimina la posibilidad de que salgamos bien, de que seamos saludables. En el mundo cada día se otorgan más y más créditos. Hemos construido una cultura alrededor del crédito que a mi
juicio es bueno, pero da oportunidades de desarrollo, es importante, a las familias y a los países, que si no se administra apropiadamente puede ser muy peligrosa. Personas, empresas, países, cada día están más endeudados y esa tendencia parece no parar. Se ha vuelto común refinanciar o reestructurar créditos que no es más que patear el problema. Entender eso es crucial. Y mucha gente tiene el mal hábito de adquirir todo a crédito. Lo ponen todo a meses sin intereses, pero además llevan un saldo revolvente que poco a poco nos explota en la cara. El programa de tasa cero. Ustedes saben que dice que solo el 25% de la gente paga de forma correcta. Usted va y compra a 10 meses sin intereses. Qué bueno, es una excelente opción. Solo el 25% paga esa deuda en 10 meses o en 12 meses. El resto, cuando llega el monto a pagar, lo tiran al saldo de la tarjeta. Solo el 25% de la gente lo paga correctamente. Usted entiende que el 75% compró una deuda, entonces a crédito, y ahí van los intereses. La mejor estrategia de la tarjeta de crédito es pagar de contado. Pague con la tarjeta, úsela, no hay ningún problema. Si la puede cancelar al final del mes. Si no, usted, como me pasaba, estamos en un serio problema. ¿Conviene financiar una compra mayor, como un refrigerador o un automóvil? En estos casos el crédito puede funcionar, sobre todo cuando el costo de este es bajo, por ejemplo, sin intereses, o cuando podemos pagar nuestras mensualidades sin comprometer otras cosas. Recordemos que en nuestro balance personal, el tamaño de nuestro patrimonio tiene que ser cuidado, nuestros activos, casa, carro. Es importante que nosotros tengamos eso muy claro para cuidarlos. Use el crédito para sumar bienestar a su familia, no para restar y meterlo a usted en un problema. Vean qué interesante esto. Esto es un ejemplo de lo que podría ser un estado de resultados. Que puse un ejemplo crítico. Alguien tiene un ingreso de 1 millón de colones. Ese es su salario. ¿Y cuáles son sus gastos? 120 en comida, 20,000 colones en cuidado personal y en salud no tiene nada presupuestado. Alquiler, sí, está en una casa que paga 140, si le va bien. Teléfono, 15,000 colones. Electricidad, gas y agua, 20,000 colones. Combustible, gasta 60,000 colones por mes. Tiene un préstamo de su casa o cualquier cosa y que tiene que pagar 500,000 colones. Y tras de eso paga impuestos por 50,000. Y si ha tenido alguna situación complicada en su vida por relaciones, quizá tenga una pensión por 200. Esto, póngale los números que usted quiera, sus números. Este señor gana 1 millón y tiene gastos totales por 1,125,000. Tiene una diferencia mensual de 125,000 pesos. ¿Y cómo hace? Quizá como me pasaba, como le pasa a mucha gente en nuestros países. Haga un presupuesto usted. ¿Cuánto es su ingreso real, total? ¿Y cuáles son sus gastos? Y verifíquelos uno a uno. Y si hay un momento donde usted dice, uy, tengo 125,000 pesos en rojo, tienes que ir a quitar algo. Así de sencillo. Sus gastos de comida es muy complicado. Cuidado personal, ve a ver si los baja. El alquiler, mire, no puedo vivir aquí. Teléfono, tiene que ser un monto más bajo. Electricidad, gas y agua, ahorremos. Combustible, no puedo usar 60,000 colones en combustible. Préstamo, ¿cómo hago para pagar esto? Y haga una estrategia. Impuestos, pensión, pues, ni modos. Necesita definir una estrategia para ahorrar estos 125. No ahorrar, dejar de gastarlos. Es clave que usted entienda que esa parte es importante. Tome decisiones de esa forma. Y entonces, cuando usted tenga eso, usted va a empezar a tener claridad de que hay un crédito hipotecario que necesito manejar, que necesito tener controlado para cuidar este score crediticio. Algo que me dicen los bancos, que es el score crediticio, cuidar su crédito, pague a tiempo. Eso es el estribillo de los bancos. Cuide su crédito, pague a tiempo. Yo diría, cuide su crédito. Endeúdese hasta donde pueda pagar con un flujo de caja saludable. Si no tiene un flujo de caja saludable, no funciona. De fijo,
Ahorrar en el punto 3 es planear su retiro. Y vean, ¿ahorrar para qué? Primero, estrategias. Pague de contado. ¿Pero cómo? Bueno, o tarjeta de débito, no crédito. Si logra ahorrar para una compra específica de algo que necesita o quiere, te costará menos porque no estás pagando intereses. Uno es eso. Dos, es más, sobre este punto, pagar de contado, no sé si usted alguna vez ha podido leer Padre Pobre, Padre Rico, y una de las cosas que el autor dice es, y le enseña a su hijo, si quieres comprarte ese carro, puedes hacerlo. ¿Qué negocio vas a hacer para comprarlo? Porque no lo vas a comprar de crédito. Si quieres comprar esa casa, él inclusive para un préstamo tan grande como una casa le dice lo mismo. ¿Qué negocio vas a hacer? Es mentalidad diferente a lo que nosotros tenemos en este momento. El otro punto, planifica vacaciones. Tengo un amigo que le encanta viajar a Europa, a Estados Unidos, etcétera. Él no sale, y siempre me lo cuenta muy orgulloso en esos términos, él no sale de su casa hasta que tiene su tiquete de avión comprado, el hotel reservado y pagado, y alquiler del carro durante los días que va a estar. Todo pagado antes. Qué radical. Y en muchas ocasiones me ha contado y se ríe. Le inyecté para lata a mi tarjeta de crédito por anticipado, porque quiero ir y pasármela rico y sin problemas. Y si tengo que gastar más, lo gasto, pero después vengo y ya sé que tengo que pagarlo en tanto tiempo. Tiquetes, hotel, alquiler, comida, lujos, todo lo que quiera darse va anticipado. Planifique sus vacaciones. Prevenir en emergencias médicas y otras. Esta variable nunca la sabremos, ni las esperamos, pero vienen y a veces nos meten en aprietos. Otra, ganar intereses o invertir. Si ahorra para ganar intereses en fondos de inversión a plazo, es bueno. Es simplemente pagar de contado, ya no con intereses. Y no necesariamente ahorrar, pero sí invertir. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, la importancia de ahorrar para invertir. Comprar un carro en Estados Unidos lo paga y lo traes para venderlo con un mayor precio, ¿cierto? Invertís, compras un carro en Estados Unidos, te lo traes y lo vendes en un mayor precio. Cogiste tus ahorros y los invertiste. Se trata de esto. A todos estos puntos les puedes desarrollar si eres ordenado con tus finanzas, disciplinado y si tienes salud financiera en tu persona. Eso es clave. Ahorrar en efectivo. Tenga un propósito para hacerlo. Necesito ahorrar, pero tenga un propósito para hacerlo. Y aquí algunas otras cosas que les puedo leer rápido. Para los que están en procesos de jubilación o que ya nos toca en 5 o 10 años algunos, salga de deudas hipotecarias antes de jubilarse. No dependa de tarjetas de crédito. Cuando llegue ese momento no va a tener una gran deuda. No se endeude con estudios adicionales en jubilación. Uy, ya terminé de trabajo, ahora me jubilé y ahora yo quiero estudiar una carrera que siempre me gustó. Estúdiela, no endeudándose. Contemple costos de atención médica y cuidado. Tiene que estar incluido ese proceso. Por favor, es importante, porque si no, va a tener una jubilación complicada. Ese era el punto 3. 4. No es lo mismo guardar que invertir. Ojo, mira qué interesante. Voy a ponerles esto otro de una vez. Vean, ahorrar consiste en guardar dinero para utilizarlo en algunos momentos futuros. Cualquier acción de separar dinero para no gastarlo en este momento significa ahorrar. ¿Sí? Ya, voy a dejar de gastar esto, voy a ahorrarlo. En cambio, invertir implica poner ese dinero a trabajar para que vaya creciendo en el futuro, por lo que la inversión no puede existir sin el ahorro previo. El ahorro puede existir sin inversión. Usted ahorra y no necesariamente invierte, pero la inversión no puede existir sin el ahorro. Eso lo hace a veces un poco más difícil, pero entonces ahí viene el tema importante. Ahorrar es clave, pero no ahorrar por ahorrar para tener plata bajo el colchón.
Es importante ahorrar con el objetivo de que usted pueda invertir. Probablemente es una de las preguntas más comunes. ¿Ahorro o invierto? Es sencillo, ahorre para invertir. Tienen que ser las dos conjuntas cuando se habla de educación financiera. La realidad es que ambos conceptos no deben de ir separados. Busca una respuesta para determinar cuál es el mejor forma de ahorro o en qué momento debe utilizarla, la inversión o el ahorro. Esto nos llevará a tomar mejores decisiones. Debes ahorrar dinero que te permite invertir para generar más dinero que puedas ahorrar para invertir más y entonces usted forma un ciclo. Ahorro, lo pongo a invertir, me genero más dinero que no me lo gasto, sino que lo ahorro para poder invertir más, que me genere más dinero y ahí va el proceso. ¿Por qué? Porque si usted no está usando la regla del 50, 30, 20, el 20% lo está ahorrando. Y como sus gastos están suplidos con el 50% y aún su desestrés y vacaciones está con el otro 30, usted no debería usar este 20. El 20 lo ahorra, lo invierte, produce, lo vuelve a invertir, produce, lo invierte más, produce y ese 20% se le va a hacer un buen capital y usted no debería de usarlo. Así se crean las empresas. Entonces, importante aquí, mitos de la inversión y del ahorro. Esto no es cierto, nada de estas cosas son mitos. En gran medida se deben a cosas que hemos escuchado y creído. Para invertir, dice, necesita mucho dinero. Hasta hace poco tiempo existían pocas opciones para invertir en poco capital. De manera muy sencilla, ahora es posible abrir una cuenta desde un celular y en cualquier lugar. Ya no es que es muy difícil ahorrar o invertir. Si invierte, si invierto, ya no necesito estar ahorrando de manera recurrente. Eso es un mito. El primer paso es destinar cierta cantidad de dinero para invertirlo, pero la manera más poderosa de potenciar esa inversión es mantener un ahorro constante que nos ayude a incrementar nuestra inversión. ¿Usted quiere tener un carro de paquete? Posiblemente haya que empezar con un usado de cierto modelo y luego vas incrementándolo, incrementándolo y vas ahorrándolo y sigues invirtiendo. O quiere tener una empresa de tal nivel, o quiere tener una casa de tal nivel, invierta, genere y entonces tiene la posibilidad de desarrollar este tipo de inversiones en un carrito que usted necesite para trabajar. Algunos dicen, invertir implica riesgos. Si bien existen muchas alternativas para invertir y algunas de ellas pueden implicar riesgos, también hay opciones muy conservadoras con mínimo volatilidad. Búsquelas, encuéntrelas. Tiene que haber la posibilidad de que se invierta bien. El ahorro es el método más seguro para mi dinero. Tal vez uno de los mitos más grandes es pensar que ahorrar es la mejor forma de proteger nuestros ingresos, ya sea en una cuenta de nómina de débito, debajo del colchón. Sin embargo, tomar las decisiones de solo ahorrar sin invertir tiene uno de los mayores riesgos, porque usted hoy ahorra 100,000 colones o 1,000,000 de colones y dentro de un año no valen lo mismo. Y dentro de 5 años no valen lo mismo. Pero si usted invirtió esto que le generó dinero y desarrolló una empresa, usted fácilmente puede duplicar su inversión. ¿Conoce el concepto de tasa de intereses, la TIR o el retorno sobre la inversión? Son términos un poquito más financieros y básicamente lo que dice es invierta, ese negocio es importante porque da un buen retorno o no, en eso no invierta porque hay problemas. Identifique dónde poder invertir, pero para ello debo buscar los destinos y la inversión apropiada. Esa parte es clave. Sigo. Ok, estrategias de ahorro e inversión. Sigo con este punto. Es clave, es muy importante lo que estamos desarrollando aquí. Sabemos que ambos, que ambos hábitos nos ayudan a alcanzar nuestras metas financieras. ¿Qué es lo que sigue? De manera muy general, podemos crear una estrategia de ahorro de inversión en 3 pasos. 1. No ahorres
lo que queda después de gastar. Gasta lo que queda después de ahorrar. Si gastamos en cosas que son innecesarias, permítame un segundito aquí que me está pasando, ya, perdón. Si gastamos en cosas que son innecesarias, no dejes recursos, no quedan recursos para ahorrar. Entonces, 2, defina objetivos para tu ahorro. Como se mencionó al inicio, el ahorro significa guardar dinero para gastarlo después. Con el propósito de que nuestra estrategia tenga éxito, lo que mejor es tener claro es que se debe destinar ese dinero con objetivos específicos. Si usted me dice que está ahorrando, como les decía antes, porque necesito pagar la prima de mi casa, porque necesito comprar un automóvil, porque necesito que mi hija vaya a un colegio o a una universidad, usted tiene un objetivo y tiene que saber que en 1 año, 2 años, 3 años tiene que tener tanto ahorrado. Defina un objetivo y eso le va a motivar. Y 3, seleccione para cada objetivo la mejor herramienta de inversión. Si mi objetivo es a largo plazo, puedo buscar objetivos que implican más volatilidad a cambio de tener un mejor rendimiento en el largo plazo. Pero si tengo objetivos que quiero alcanzar muy pronto, lo mejor será invertir en opciones en las que conozca previamente el rendimiento. Háblese con un asesor financiero, él le puede ayudar y definitivamente empiece por ahorrar para que después pueda decir, ahora sí, voy a invertir. Voy al quinto. Construye un fondo para emergencias. Vean, esto es más sencillo también y aquí vamos a ir acelerando. Desde un neumático en su vehículo hasta una inversión hospitalaria inesperada. Las emergencias se presentan y desafortunadamente hay que dar la cara por ellos. Sin embargo, aún no se está preparado para una emergencia. No desespere. Aquí presentamos 4 puntos simples para que usted pueda empezar a hacerlo bien. 1, hágase cargo de sus finanzas. Cree un fondo de emergencia. O crear un fondo de emergencia implica dar prioridades a los ahorros. Sin una disciplina financiera como lo que hemos estado hablando, es fácil caer en la trampa de separar el dinero adicional para los ahorros y luego gastarlo. Es fácil, cuando ya la plata llega, se puede gastar fácilmente. 2, divida y conquiste. ¿Y a qué se refiere con esto? Es sencillo. Separe todo su dinero. Esto es para ahorro, esto es para pagar luz, transporte, esto es para el supermercado, esto es para salidas. Si queda, perfecto. Si no queda, no se gasta más. Tienes que tener eso claro. No puedes darte lujos porque yo me lo merezco, porque yo trabajo mucho. Si vas a tomar ese tipo de decisiones en algún momento, puede ser que digas, como me lo merecía, estoy tan endeudado que ahora no sé qué hacer. Es complejo, ¿verdad? Pero en el fondo las decisiones son muy sencillas. Establezca metas claras. ¿Cuándo necesita para su fondo de emergencia? Depende de muchos factores, pero se recomienda un ingreso entre 3 y 6 meses. Cuando hablo de un fondo de emergencia, es en algún momento dado alguien se quedó sin trabajo. Aquí tengo el salario para hacer o el ahorro para hacer todos mis gastos durante 3 o 6 meses. Y tengo un amigo que decía que él estaba tranquilo cuando tenía 1 año de salarios ahorrado. No todos lo pueden hacer, pero ese es el concepto. Y finalmente, separe sus ahorros de ahora. Cree sus ahorros de emergencia, pero siempre encuentre el dinero adicional. Puede haber más de lo que usted piensa. Por ejemplo, si usted es organizado y paga las facturas al vencimiento, puede ahorrar los cargos por demora o los cargos por fondos insuficientes. Entonces, separe el dinero para pagar a tiempo y que la cosa camine apropiadamente. Y al final, protege su patrimonio, su casa, su carro, su salud, su familia. Proteja eso, es clave y ese es el resultado de todos los otros 5 puntos. Si usted está en problemas con su patrimonio, usted tuvo problemas con todas estas otras áreas y podríamos conversar mucho, bastante. Además, damos todo un curso de finanzas personales muy interesante. Aquí estoy dándole las ideas más importantes, claves para que usted pueda desarrollar durante este corto tiempo que tenemos y que usted sepa cómo llegar a ese nivel. Les resumo para que
Maneje sus ingresos y gastos con un presupuesto personal y familiar. Tiene que tener un presupuesto. Búsquelo, hágalo, desarróllelo, es importante. Asegúrese de ahorrar para pagar sus deudas actuales o ser responsable con los créditos adquiridos. Tiene que saber cuánto debe y necesito ahorrar para pagar eso. Si usa tarjeta de crédito, páguela al contado al final del mes. Sea inteligente, hasta con sus compras de supermercados. Es clave que usted entienda si necesita o no eso que está comprando. Busque mejorar su economía familiar. Esto le va a traer libertad financiera y dentro de esa libertad financiera, tranquilidad, salud. Es clave que usted entienda y lo haga de esa forma. Así que busque esa libertad financiera. Es importante. Gracias a todos por su atención y entiendo que ahora puede haber una sesión de preguntas y si con mucho gusto les puedo ayudar en alguna otra cosa, veamos si es así. ¿Algún comentario en qué les puedo ayudar más? Muchas gracias, don Eduardo, por estos valiosos consejos que sin duda van a ser muy útiles si los ponemos en práctica. Vamos a revisar por acá el chat si hay alguna consulta o si alguno quiere hacer alguna intervención, levanta la manita y con gusto le habilitamos el micrófono. Perfecto, por acá está don Jorge Mora. Adelante, don Jorge. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, primero que todo. Yo tenía la duda porque, bueno, yo tengo en este momento 22 años y en la universidad me han dicho muchas veces que lastimosamente yo voy a ser de las personas que en el futuro no van a tener una pensión. Entonces, ¿usted qué me aconsejaría a mí, ya hablando, digamos, técnicamente de invertir a esta edad, sabiendo las particularidades que tiene encontrar trabajo, igual de todo el tema? ¿Qué me aconsejaría a usted o a las personas de esta edad, digamos? Ok. A tu edad en este momento, si como muchas otras personas en nuestros países han hecho, que no necesariamente han tenido un trabajo donde les pagan caja y les pagan derechos, sino que se dedicaron a una empresa propia, independiente, emprendedores, sea que tengas un trabajo en una empresa normal o sea que estés desarrollando tu propia empresa, ahorre y aplique justamente lo que estábamos indicando en estos términos. Ahorre, invierta, desarrolle su empresa. No empezás a pensar en cuál es el carro que me puedo comprar, me encantaría viajar, hacer cosas. Cuando usted ahorra, invierte, ahorra, invierte, ahorra, invierte, hay un momento donde lo que va quedando de esa inversión es tan importante que usted puede viajar a donde usted quiera y tomarse las vacaciones que usted quiera. Pero hay gente que quiere hacer eso antes y eso enferma nuestras finanzas. Tienes que ser responsable. No sé si en los próximos años la gente va a tener pensión o no. Es un tema que políticamente y económicamente el país irá revisando y evaluando. Hoy lo que se dice es eso, pero no necesariamente es así. Hay demasiado dinero ahí, así que a excepción de que alguien se lo robe. Pero independientemente que eso pase o no, yo lo que le recomiendo es, usted puede ser que dentro de 30, 40, 50 años sí tenga pensión, pero usted desarrolló un negocio que le dejó 1 millón de pesos mensuales libres. ¿No le parece que eso es mejor? Independientemente que tenga o no pensión. Así que estás en una muy buena edad, empieza a ahorrar y a invertir. Te va a ir bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Con Gracias, Jorge, gusto. por tu pregunta, muy valiosa. Y pues comentarte que en Cope Judicial tenemos diferentes líneas de ahorro y también de inversión. Así que con todo gusto te podemos asesorar para que inviertas asertivamente, ¿verdad? Y recuerda que en una cooperativa hay muchos beneficios porque, por ejemplo, a nivel de renta, pagas mucho menos de lo que se paga en banca comercial. Entonces, encantados de poder asesorarte y guiarte en este proceso. Excelente comentario, Yandri. Muy bien. Don Ronald, adelante. Y después le damos la palabra a Junior. Don Ronald Dicen, Calvo tiene la manita levantada. Le cedemos el espacio.
Sí, muchísimas gracias. Básicamente, mi participación es pues agradecer enormemente los consejos recibidos y principalmente para esa población joven, aun cuando uno en el camino está expuesto también a revisar sus propios pasos para establecer nuevas programaciones en sus gastos. Y efectivamente, la economía actual nos lleva muchas veces a realizar gastos que tal vez por un lado sean innecesarios o no están dentro de nuestra vida de programación. Así que agradecerle a don Eduardo porque los consejos siempre hay que valorarlos en el texto y en el contexto. Entonces, creo que muy valiosa la exposición del día de hoy y un jaloncito de orejas para todos, ¿verdad? Porque al final eso es lo importante de la charla, que revisemos hasta dónde o por dónde vamos y a dónde queremos llegar para tener esa salud financiera que nos brinde la paz y la tranquilidad también en nuestros hogares a los que tenemos la dicha de tenerlo. Así que, don Eduardo, muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Gracias, don Ronald, por su intervención y le damos la palabra a Junior. Sí, buenas noches, muchas gracias. Un tema muy importante en estas épocas de consumismo, de problemas económicos, financieros en el mismo país. Entonces, la pregunta mía es esta: ¿cuáles son los porcentajes más idóneos de mantener, digamos, para lo que es tener un buen, digamos, sistema financiero en el hogar? Y lo otro es que si estos consejos no se obtienen, no se pueden obtener, digamos, como grado como para estarlos recordando. Hoy los oímos, los interpretamos, los manejamos unos días y tal vez se nos olvidan algunos, entonces como para mantenerlos. Ok, a la segunda pregunta es como el ejemplo que les daban los triglicéridos. Usted fue y el médico le dice que está con triglicéridos y con colesterol. Yo creo que usted no ocupa recordarlos, porque su cuerpo en el momento dado se lo va a indicar que estás mal, que estás enfermo, que te sientes cansado, etcétera. Usted tiene que cambiar su alimentación. Con las deudas pasa similar. Usted no necesita que, a excepción de que estés muy complicado y que necesites un asesor financiero, y entonces aquí Gentry te puede ayudar con todos esos detalles, y ahí la misma cooperativa, alguien que te dé estrategias más específicas, consejos y que esté detrás tuyo, pero usted no necesita a alguien que esté detrás cuidándome si estoy gastando o no, es un asunto de mi disciplina. A la pregunta 1, no queda muy claro, ¿a qué te referís con que los porcentajes que tiene que haber en la familia? Sí, usted hacía un comentario ahí donde, digamos, por ejemplo, un 20, 30, Ya. ¿verdad? Un 50, en ese sentido, ¿verdad? Como para distribuirlos un poquito más, tal vez no tanto, pero distribuirlos un poquito para determinar, ¿verdad? Determinar Sí, cuál es el mejor porcentaje. Lo que ese esquema va a depender mucho de su ingreso. Si usted es una persona, pongo ejemplos extremos o ejemplos más complicados o más reducidos. Si usted es una persona que gana 3 millones de pesos, que yo le diga que gaste el 50% en gastos básicos, quizás es mucho dinero. Y el 30% en salir a pasear y hacer, quizás mucho dinero, pero si en lugar de que usted gana 3 millones de pesos, usted gana 500,000, tal vez le cuesta un poquito más que el 50% sea gastos básicos y que usted tenga la capacidad de ahorrar. Evalúe en su presupuesto cuál es la mejor alternativa. Alguien me enseñaba una vez, mire, es que yo no tengo capacidad de ahorrar. Ahorre 1,000 colones. ¿Qué hago yo con 1,000 colones al mes? Vas a tener 12,000 al año. Y después, en lugar de 1,000, ahorra 5. Y en lugar de 5, ahorra 10. ¿Qué es lo que tienes que crear? El hábito. Y cuando tengas el hábito, vas a poder ahorrar 10,000 colones al mes y después mucho más. Entonces, puede depender mucho esos porcentajes del salario que tengas. Si es un salario bajito, básico, pues entonces hay que ver cómo lo estiramos. Pero si usted gana mucho, entonces los porcentajes pueden ser más bajos hacia el gasto y más amplios hacia el ahorro y la inversión. Depende mucho Las de tu... necesidades, perdón. Exactamente. De acuerdo, completamente satisfecho con la respuesta. Le agradezco mucho. Muy buen tema. Muy buena la charla. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Junior, por su intervención y cerramos con estas últimas dos consultas. Don Eduardo, nos pregunta por acá, doña Vera, ¿un bono a plazo sería una buena opción de inversión? Sí, claro. Creo que inclusive con Gentry pueden obtener mejor información de eso, pero cuando usted empieza a invertir, busque el esquema mejor posible, el que le reditúe bien. No es solamente que usted coja su dinero y lo meta debajo del colchón o que lo coloque ahorrando en un banco o en la cooperativa. O sea, esa es una parte importante. ¿Cuál es la mejor rentabilidad que usted puede tener? Vaya y busque su depósito a plazo que le dé el mayor porcentaje y para eso investigue un poquitito. Y tiene que hacerlo y a usted creo que en la cooperativa también le pueden tratar bien. Y una vez que tiene eso, evalúe si es a 6 meses, a 1 año, a 2 años, y cuando tiene esa platita guardada que ya le está redituando un porcentaje, hay momentos donde te la entregan y usted dice, ahora quiero meterla, pero a un mayor porcentaje, o ya tengo el dinero apropiado para comprar el carrito que necesito para trabajar, el pickupcito para jalar la mercadería que ocupo, la inversión que usted necesite. Entonces, cuando ya tiene un bono que pudo generar mucho más dinero, hay un momento donde ya va a tener el capital para hacer la inversión que usted quiera hacer también. Arranque con lo que pueda, con lo que necesite, y en la cooperativa le pueden ayudar bastante también con ese proceso. Gracias, don Eduardo. Y creo que lo que acaba de comentar más lo anterior responde la consulta de Joana, que consultaba qué tipo de inversión aconseja, ¿verdad? Ya habló de un tema de emprendimiento, acaba de mencionar el tema de hacer un ahorro y luego comprar un bien que le genere ingreso, no un gasto, ¿verdad? Exacto. Que no le genere gastos de mantenimiento, por ejemplo, y demás, pero que sí sea para que le genere más ingreso. Y lo que mencionábamos ahora de los certificados de inversión o de las diferentes líneas de ahorro que tenemos en la cooperativa. Perfecto. Para finalizar este espacio, le cedo la palabra a Ronnie Rodríguez, es nuestro jefe de operaciones de Copejudicial, quien tiene unas palabras de cierre para ustedes. Ronnie, bienvenido y gracias por tu participación. Muchas gracias, Yendri, y participantes, don Jorge Eduardo. Muy valiosos sus comentarios. Y también las preguntas que han hecho los participantes me parecen que son muy oportunas. Acá solamente, para no hacer muy extenso ya el cierre, agradecerles a todos su participación. Ha sido, creo que bastante enriquecedor. Acá simplemente les quería mostrar alguna información que de parte de Copejudicial también queríamos compartirle. De todo esto que hemos hablado, de todas estas líneas de trabajo, de productos, de formas de invertir, Copejudicial es un aliado, ¿verdad? Y es parte de la familia. En esto, la cooperativa, al cada asociado ser dueño de la cooperativa, pues nosotros mismos damos esa, digamos, facilidad para que usted pueda invertir. Aquí tenemos toda la familia de productos, créditos, ahorros, inversiones, tarjetas de débito, cesantía, convenios. En fin, ¿verdad? Tenemos esa amplia gama de servicios, particularmente en los que son créditos, crédito personal, el crédito de vivienda, el crédito prendario, el crédito de refundición, que está muy atinado a lo que nos mencionaba don Jorge, ¿verdad? Sobre a veces cómo redituar o cómo bajar un poco el pago de intereses. Acá pues tenemos una de esas facilidades. En lo que es ahorro, tenemos todas las facilidades de ahorros programados, el ahorro a la vista, el ahorro estudiantil, el de marchamo, el navideño, el ahorro plan 5000. En lo que son inversiones, también tenemos dos facilidades, que son los créditos desmaterializados y los créditos materializados. Recordemos que en el caso de Copejudicial, además de lo que nos mencionaba Yendri del tema de la renta, ¿verdad? Que al ser cooperativa tenemos un beneficio de hacer un pago menor que en otras entidades bancarias. Además, en Copejudicial también se hace una bonificación cuando son certificados desmaterializados. Entonces empezamos, ¿verdad?, a generar esos rendimientos adicionales que son de los que estábamos hablando en caso de que quisiéramos invertir. Y finalmente, recordarles que tenemos toda la disposición, apertura, el equipo humano, ¿verdad?, en la cooperativa para poderles asesorar. Le ponemos acá los contactos, básicamente, ¿verdad?, nuestra central telefónica, el WhatsApp. Nuestros ejecutivos los van a atender por este canal. Igualmente, si ya usted tuviera algún producto con la cooperativa y quisiera llegar a algún tipo de alguna consulta, algún arreglo, ¿verdad? Ya estaba, como decía don Jorge Eduardo, en alguna situación complicada y quiere ver cómo
cómo les colaboramos. Igual, desde la unidad de cobros también tenemos esa opción, ese acercamiento, esa facilidad. A veces, cuando tenemos algún ingreso adicional, ¿verdad? A los excedentes, por ejemplo, o el marchamo en diciembre, podemos llegar tal vez a algún tipo de arreglo, si fuera el caso, pero también de una inversión. Entonces, acá dejarles igual los canales abiertos, tanto de nuestra central telefónica, el WhatsApp, como de la unidad de cobros, para que se acerquen a la cooperativa. Yo muy contento de tenerlos hoy acá y agradecerles también a los participantes y a Jorge Eduardo la atención en estos minutos que hemos estado acá. Muchas gracias, Ronnie. Gracias, don Jorge, por sus consejos. Gracias a todos los participantes por invertir su tiempo, porque eso es una inversión para aprender y para mejorar nuestra salud financiera, que al final es el objetivo de este espacio formativo. Esperamos que nos acompañen en futuros eventos de este tipo, porque ese es nuestro enfoque, ¿verdad? Más que ofrecer un producto o un servicio, es asesorarles financieramente para que tengan una salud financiera estable y que tengan una vida feliz, ¿verdad? Y placentera, que al final es lo importante. Como decía don Jorge al inicio, también darse ese gusto y tener un bienestar adicional es importante, y no solo pagar y pagar, sino también darse un gusto, pero hay que saber hacerlo, y estos son esos espacios que nos permiten tener ese equilibrio. Muchas gracias a todos por su participación y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.